En los distintos países del mundo existen cada vez mayores exigencias para controlar los flujos de dinero, porque hay cada vez mayor movimiento de capitales y los estados se preocupan para el control de esos flujos de dinero. En la Argentina también existen cada vez mayores exigencias en relación a este tema. Sobre estas nuevas normas del llamado antilavado, vamos a estar hablando con los especialistas, con nuestros columnistas en temas fiscales, la gente de Proyección Fiscal. Después de la presentación estamos con ellos. Soluciones de derecho tributario para empresas profesionales y particulares. Proyección Fiscal. Consultores y auditores tributarios. www.proyeccionfiscal.com.ar. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Último bloque del año. Se termina el año, efectivamente, así que en enero vamos a dejar descansar a la gente. Está bien. Pero el año que viene hay novedades. En realidad Argentina viene implementando normas antilavado. La gente sabe cuando tiene que comprar, vender un auto por allí, manejar dinero, transferencias. Hay determinados informes que hacer, pero el año que viene se agregan otras normas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son, qué es lo que globalmente vamos a tener que estar atentos el año que viene en relación a mayores controles? Bueno, fundamentalmente este año en realidad comenzaron con la reglamentación de los nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. En el fin del 2011 se modifica la ley de prevención del lavado de dinero y se agregan nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Durante todo el 2011 se vino reglamentando, el organismo de aplicación, que es la UIF, reglamentó cómo iban o cómo debían cumplir esa obligación de reportar operaciones sospechosas. Y terminó ya por ahí a fines de agosto, principios de septiembre, comenzando ya a aplicarlas. Y esos sujetos, fundamentalmente, nuevos sujetos obligados, tenemos a las inmobiliarias, a las mutuales y cooperativas de crédito, las concesionarias de autos, bueno, y hay un sinnúmero en el artículo 20 de la ley extenso, a los que ya se sumaba antes los bancos, escribanos. Le ha aumentado significativamente las obligaciones para los contadores también. Digamos, lo que se tiende a controlar básicamente es el flujo de dinero, sobre todo lo que es efectivo, digamos, el movimiento de dinero por operaciones importantes, determinar origen, eso es lo que trata de identificar la unidad, sí, la norma. La norma en realidad lo que trata de decir, operaciones que puedan ser sospechosas. En principio habla de operaciones inusuales, que esas operaciones sean sospechosas. No quiere decir que sean operaciones donde efectivamente se esté lavando dinero. Obviamente que es mediante el flujo de dinero en efectivo donde más se canaliza el lavado de dinero. Pero bueno, no apunta solamente al control del efectivo, sino a un control en general de operaciones que podrían ser sospechosas. Estas obligaciones deben ser reportadas a un organismo, UIF, que a su vez tiene una interconexión y una base de datos a través de convenios que firman con AFIP, y de manera tal que después va a ser el organismo en el que va a decidir si va a investigar a ese denunciado. O sea, vos nombraste determinados sectores, quienes operan en estos determinados sectores, en el sector inmobiliario, automotores y concesionarias, corredores inmobiliarios, bancos, son los encargados un poco de informar, tienen la obligación, la carga de informar sobre esas operaciones que pueden ser, y los contadores o abogados, por ejemplo. Los contadores, perdón. Solamente los contadores. Los abogados en la ley. Siempre, como siempre. En otros lugares, en algunos lugares sí. Sí, vos lo decías recién, Alberto, y que un poco lo hemos hablado varias veces en relación al origen de fondo, al flujo del dinero. Ese es el centro, digamos, lo puntual. Porque como decía Rodrigo, hay operaciones inusuales que se pueden transformar en operaciones sospechosas. Lo que pasa es que para determinar eso, los sujetos obligados, los que vos nombraste, y que se han agregado tantos más, compañías de seguros, venta de maquinarias agrícolas y demás. La AFA. No sé por qué será. Sí, bueno, claro, deberían haber todo el primero del principio. Sí. Bueno, pero, a ver, para que quede claro, estos sujetos obligados tienen obligaciones de ir registrando las operaciones, de ir perfilando el cliente. ¿Tá? Entonces, ese es el esquema básico. Es decir, el registro del automotor nos pide determinadas declaraciones respecto del bien que vamos a comprar. Los bancos, si hacemos un depósito, sí.
O sea, nos van pidiendo información que van acumulando, digamos, cada uno de ellos, y después determinan, a ver, de acuerdo a lo que marca la ley, determinan si es sospechosa o no la operación. ¿De acuerdo? Está no 100% taxativo, porque hay cuestiones subjetivas también en esto. Lo hablábamos alguna vez de que si el cliente nuestro se va 4 veces de vacaciones por año, a ver si ya no es un lavador, porque ese es el término, ¿no? Entonces, ese básicamente es el esquema que tiene que ver, en la Argentina tiene que ver con la evasión tributaria. Es decir, esto empieza con el narcotráfico y el terrorismo, que está, digamos, la ley apunta a eso, pero los organismos internacionales apuntan a la Argentina diciendo, miren, el dinero negro de la Argentina también está en la evasión. ¿Tá? Entonces, no necesariamente tiene que tener un origen de narcotráfico o de terrorismo, exactamente. Sino que hay cuestiones, digamos... Por eso un productor hoy va a comprar una maquinaria agrícola y tiene que hacer una declaración de origen de fondos. ¿Tá? Entonces, y esa declaración de origen de fondos tiene que estar vinculado a su situación impositiva. La AFIP es uno de los sujetos obligados hacia la UIF para hacer este tipo de información. O sea que la vinculación con el tema impositivo, es decir, a ver, una mejor planificación fiscal para el cliente, hoy por hoy es absolutamente necesario, ¿no? Porque justamente hay que ver todos estos aspectos. Antes estaba un poquito separado, a ver, el escribano hacía alguna cosa, el del registro hacía otra. Hoy ha atravesado, digamos, creo yo, a todas las actividades. Además, con los sistemas de información que hoy manejan las administraciones, tienen la información online y con mucha calidad de información. Mucha calidad, exactamente. Entonces, mucha calidad. Digamos, es mínimo tenerlo uno como desde el punto de vista de contribuyente, ¿no? Ahora, acá tenemos entonces dos partes importantes involucradas. Por un lado, el contribuyente en sí, la persona que hace la operación, que es el responsable por ese flujo de dinero, pero por otro lado, quien informa. Claro. Porque también tiene muchas obligaciones. El corredor inmobiliario, el agente seguro, la compañía de seguro, que tiene una carga en el sentido de informar a la FIP y también sanciones si no lo hace. Sí. En realidad la ley lo que ha establecido es, mire, usted tiene que adoptar una política de conocer a su cliente. Y a su vez, de conocer a su cliente, evaluar el riesgo de la actividad que está desarrollando. Para eso, justamente, le exige la ley que, mire, usted debe capacitarse, debe hacer auditorías periódicas, debe tener un manual de procedimientos de cómo va a realizar cada operación, debe adecuarse tecnológicamente. Todas esas obligaciones son obligaciones accesorias a la obligación principal, que es informar en el caso de que existe una operación sospechosa de lavar dinero. Es decir, perdón, vamos al ejemplo práctico. Yo estoy en uno de estos sectores, viene alguien a hacer una operación, yo entiendo que puede ser sospechosa, estoy obligado a denunciarla, si entiendo por los datos que me dan. Exacto. Si cumple con los parámetros que establece la ley y las disposiciones específicas, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hago? Tenés sanciones. Hay dos tipos de sanciones. Una es las sanciones administrativas, que establece la ley y que el encargado de aplicarla es la UIF, que básicamente son sanciones de multa altísimas, generalmente van hasta 10 veces el valor de la operación. Y después las sanciones estrictamente penales, porque la modificación a la ley a fines de 2011 estableció la figura como delito autónomo de lavado de dinero, con lo cual esa simple, porque vos podés haber actuado ayudando a lavar dinero si receptaste una operación y no denunciaste ante el organismo competente que sospechabas. Claro, entonces ahora entra la disyuntiva. Muchas veces yo voy a tener que ser desleal con mi cliente o no. Porque a lo mejor, pongamos una operación práctica, viene una señora monotributista, por decirlo así, y va a hacer una operación de contado, compra un inmueble de $200.000. En ese caso, está claro que va a tener que denunciarla, salvo que lo demuestre por otro lado, porque por eso es que además la ley le da 150 días para denunciar o reportar esa operación sospechosa. Entonces, claro, está bien. Si en esos 150 días esa señora que compró un departamento de $200.000, siendo monotributista, y no justifica, ahí sí va a estar obligado, suponte, el inmobiliario que realizó la operación a reportar esa operación a la UIF. Y la UIF después verá. El tema es que si yo no cumplo, me pueden venir y sancionar y decir, a través de una auditoría que realiza UIF,
mire, usted realizó intermedio en una operación y esa operación no la reportó. Al no reportarla, le corresponde una sanción de multa de X cantidad de dinero. Con lo cual, a su vez, para concluir, te quería decir que era un procedimiento para defenderlo sumamente engorroso, porque a su vez es administrativo en Buenos Aires y las apelaciones solamente ante la Cámara Contenciosa Administrativa de Capital Federal. Estamos en un... Sí, una cosita. Fíjate que en el ejemplo que mencionó Rodrigo hay una cadena de sujetos obligados también. Es decir, que es un poco lo que analizamos y estamos viendo nosotros, que todavía no se ha puesto demasiado en marcha este tema y me refiero, a lo mejor el de la inmobiliaria, el escribano y demás, están sobre la misma operación. Entonces, cada uno deberá informar de acuerdo a los elementos que tenga. Si yo digo, no, bueno, el escribano lo va a informar, siendo corredor inmobiliario, la responsabilidad cae sobre mí también. Entonces, este es un tema que me parece que hay que empezar a tomarlo, y que definitivamente va a estar instalado muy pronto, ¿no? Y las sanciones son realmente gravosas. Esto se suma, muchas veces lo hemos hablado en la mesa, ¿no? Cómo se van acotando los márgenes para la economía informal en la Argentina. Exacto. Esto se suma gravemente, ¿no? Porque no solamente va sobre el contribuyente, sino también va sobre los que trabajan intermedian en la operación. Exacto. No pueden informar en la operación. Sí, los sujetos, los que intermedian en esto, van adquiriendo obligaciones, que del otro lado tienen sanciones fuertes, para justamente empujar a esta situación, ¿no? Empujar a formalizar la situación, que las operaciones estén justificadas, ¿no? Eso, sí. No, que hablando justamente de la economía informal, la auditoría del GAFI de 2010, que impulsa al Gobierno Nacional a modificar la ley, señalaba específicamente el principal problema era la informalidad de la economía y de los actores profesionales de la economía. Por eso no es casual que aumente la presión sobre contadores, escribanos. Bueno, nosotros los abogados nos hemos salvado, no sé por qué, porque en otras, por ejemplo en Francia, sí somos sujetos obligados a informar. Pero bueno, la cuestión es que es justamente la informalidad lo que se está atacando. Y en un contexto internacional donde el GAFI pertenece a un organismo que está dentro del G20 y Argentina forma parte del G20, prácticamente va a ser imposible que Argentina se desligue de no aplicar estas normas. Sí, esto es lo que creo que lo dije al principio, ¿no? Digamos, esto no es una decisión autónoma del Gobierno Nacional, sino que viene una presión internacional muy fuerte por el control de los flujos de dinero, que son bastante preocupantes. A nivel internacional esto tiene 25 años. ¿Está bien? En la Argentina tiene 12. Justamente por la presión internacional se aprobaron en el año 2000, se aprobó la primera ley, y 99, 2000, 2000 está la primera ley, y en donde hubo casi una década de inactividad, digamos, en la Argentina con esto. A punto tal que la primera directora de la UIF renuncia porque no tenía, la AFIP no le daba información, los bancos no le daban, o sea, no había, pero las reglamentaciones del 2011 en adelante sí están exigiendo y están ampliando la cantidad de sujetos obligados y están, digamos, siguiendo con mayor detalle todas las operaciones que se mueven en la economía, ¿no? Por eso, esto que siempre recomendamos también desde aquí, ¿no? Para el caso del contribuyente, más allá de los sujetos obligados a informar, ser prolijo cuando hace una operación importante en cuanto a su situación impositiva, sí, yo creo para evitar prevenir estas situaciones. Yo creo que ya la planificación, el contribuyente tiene que tener una planificación anual, ¿no? Ahí tiene que mirar para todo el año, o por lo menos anual, ¿no? Porque justamente para no encontrarse con esta sorpresa. Y más que nada hasta que esto sea, porque, a ver, yo digo, tenemos un vocablo conocido que es el de la AFIP, ya, vocablo, ¿no? Entre comillas. Pero el otro que se nos va a agregar es el de la UIF. Que cada vez es más famoso. Exacto, ¿no? exacto. Pero cada vez está más en contacto con este tema. Son dos vocablos en la Argentina que vamos a tener que conocer, manejar, y bueno, por ahora vemos... digamos, esto es incipiente, entonces los sujetos obligados, que son los que en realidad van a tener mayor presión sobre esta situación, están todavía como acomodándose, enterándose en muchos casos, cuando hay obligaciones de hace algún tiempo. Entonces creo que va a llevar durante el año que viene, me parece que ahí va a haber mayores novedades. Sí, además que no es como vos decías al principio, hay que organizarse para tener muy bien archivada la información, es decir, no es un datito simple, bailado, sino que esto implica un sistema... Primero un legajo mínimo, o sea,
desde el contador, el escribano, todos tienen que tener un legajo de su cliente. Y bueno, me parece que también esto repercute directamente de lleno en los profesionales. Me parece que la regulación, la intensa regulación económica que está sufriendo la economía, valga la redundancia, obliga a que cambiemos también la forma de trabajar los profesionales. O sea, tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma. No sé si han tomado nota de esto debidamente los colegios, los consejos, las universidades, porque estamos entrando en otra forma del actor profesional. Así es. Bueno, les agradezco mucho las reflexiones, valiosas sobre todo terminando el año, un año más que compartimos el espacio, así que les agradezco los aportes que hicieron durante el año en temas específicos de su materia y el año que viene, si seguimos con semana a semana, seguramente contaremos con ustedes hablando de estos temas. Gracias por haber participado. Muy bien, felicidades. Gracias. Nosotros vamos al último corte y ya regresamos con el último bloque de semana a semana.